académica, ¿verdad? Entonces, voy a empezar ahorita con lo que es el tema. El tema de hoy, ¿qué es? Se titula Importancia del agua en los seres vivos. Ese es el tema. Voy a ir mandando imágenes. Importancia del agua en los seres vivos. Recuerde que yo voy a mandar fotos, ¿verdad? Para que usted, creo que no se mira o sí se mira. ¿Lago se mira o no se mira el texto? Ahí sí va. Ok. Importancia del agua en los seres vivos. Ok. Entonces voy a empezar primeramente con un pequeño texto que me interesa que lo tengamos presente. Hay diferentes tipos de aguas, agua dulce y agua salada, pero la que más abunda en el planeta es el agua salada, ¿ok? Lo tienen que saber. También tienen que saber que en cuanto a la composición del cuerpo humano, la mayoría de nuestro cuerpo está hecho de agua. Gran parte de nuestro cuerpo lo que tiene es agua. En su mayoría son fluidos, son sustancias líquidas que componen nuestro cuerpo. Usted va a ver que tenemos piel, carne, huesos, ¿verdad? Pero dentro de ellos lo que corre es una gran cantidad de sustancias, de fluidos. Entonces, son parte de esas propiedades. Entonces, vamos a escribir aquí un texto un poquito considerable para que podamos tener, como que dice, como característica o propiedad. Entonces dice aquí, el primer punto, dice que el agua vamos a ver, el agua es la más importante. El agua es la más importante sustancia inorgánica. Y esta es una palabra importante que me interesa que lo tengan presente. Porque cuando vayan allá por bachillerato, van a ver que cuando hablamos de sustancias inorgánicas, la palabra inorgánica significa pues que no se descompone, ¿ok? Que no se pudre, pues. Pocas palabras, que no contiene carbono. Eso es el término inorgánico. Entonces yo voy a colocar aquí un paréntesis. Dice, es la más importante sustancia inorgánica. O sea, que no se descompone. El agua no se descompone. Se puede evaporar. Se puede transformar en distintos estados. Pero no se pudre. ¿Me explico? Puede agarrar olores. Pero no es porque el agua en sí se descomponga, sino que de repente el agua se ha mezclado con algo o ha estado conservada en un recipiente que segrega ese olor. Entonces el agua se infecta, se impregna, pero de ninguna manera el agua por sí sola, ella, puede generar alguna descomposición. ¿Okay? Lo quiero que entiendan. Entonces no se descompone. Por ejemplo, hay personas que tienen unos Rotoplas, que son unos botellones gigantescos, no sé si lo han visto, para almacenar agua. Esos Rotoplas por dentro traen una capa que es antibacterial. ¿Qué es lo que hace? Que permite que el agua se mantenga almacenada por muchos años y que no genere un olor o un hedor. ¿Entienden? Entonces, el agua por sí sola no puede descomponerse. Lo que hace que genere un olor, pues es el entorno que comparte con el agua, ¿no? Esa es la que segrega ese olor, esos olores. Entonces, dice aquí, por ejemplo, dice,
por ejemplo, alrededor del 60%, aquí me está hablando de cantidad, alrededor del 60% y aquí habla de una especie de los hematíes. Yo escribí la palabra 75% del tejido muscular, coma, y 92% del plasma sanguíneo están formados por agua. Están formados por agua. Con esto que les quiero decir, con esto lo que quiero es centralizarme en que nosotros los humanos y todas las especies, todos los animales, a excepción de las plantas, pero todos los animales, todos los seres que podemos movernos, que tenemos músculos y carne, huesos, tendones, ¿ok? Que respiramos, en su mayoría estamos hechos de agua, presentes de distinta manera. Quiero que sepan que hasta la sangre tiene partículas de agua, tiene composición de agua, líquida. ¿Ok? Es algo que es importante que lo tengan presente. Entonces ahorita vamos a las funciones, porque también es parte de la importancia. Entonces dice, las siguientes funciones del agua explican su importancia. Porque el tema es eso, ¿va? La importancia del agua. Entonces vamos a hablar de las funciones que hacen que el agua sea importante. Entonces hubo una que la expliqué la semana antepasada. Bueno, la antepasada creo que fue feriado, o por ahí andaba la cosa. Bueno, en la primera clase, que no se dejó tarea, por cierto. A ver si se recuerda. Aquí lo voy a escribir. Dice, el agua es un excelente solvente o disolvente, ¿ok? Aquí lo define como solvente y medio de suspensión. Y medio de suspensión. Y medio de suspensión. En pocas palabras, si una camiseta está sucia, ¿cómo le quita el sucio? Con agua. Si sus manos están sucias, ¿cómo se quita el sucio? Con agua. Inclusive, tenemos la costumbre de que si nuestras manos se llenaron de aceite, con agua, a punta de agua y jabón, tratamos de quitarnos lo que es ese aceite, aunque el agua resbale en el aceite. Pero a pesar de ello, aplicando fuerza, se va reduciendo la intensidad del aceite. Entonces, para todo se usa el agua. Para hidratarnos, ¿verdad? Y por sobre todas las cosas, para expandir sustancias, para hacer que aumenten las sustancias, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, es más nutritiva una sopa que un plato de comida sólida o seca. ¿Por qué razón? Porque en el agua de la sopa se concentra lo que es la proteína del alimento de carne. La carne tiene proteína, pero la proteína se pierde cuando la carne es quemada por aceite o es freída. ¿Ok?
Pero cuando la carne se cocina con el agua, las proteínas pasan al agua y automáticamente usted se nutre más. Entonces, por eso se dice que una sopa es más nutritiva que un plato de comida seca. ¿Por qué razón? Porque en el agua ha quedado el solvente de la proteína que tenía la carne, ¿ok? Que tenía el pollo, la sopa de pollo, la sopa de res. Entonces, eso es una de las propiedades que tiene el agua. El agua se mezcla con todo. El agua es la sustancia más amigable que hay. A partir del agua, bueno, el agua se utiliza inclusive para poder determinar características de otros tipos de sustancias, como por ejemplo el mercurio, como por ejemplo el galio, el francio, que son metales pero que están presentes en forma líquida. ¿Sí? Para que lo puedan entender. Entonces vamos a definir algo más que dice lo que es un solvente. Acuérdense que yo voy a mandar una imagen de esto para que la puedan copiar, ¿ok? Dice que un solvente es un líquido en el cual se ha disuelto otra materia. Ya sea sólida, líquida o gaseosa. Ya sea sólida, líquida o gaseosa. ¿Ok? Entonces, esa es una de las primeras propiedades. Vamos con una número 2. Dice que el agua participa en reacciones químicas. Ya le explico dónde. El agua participa en reacciones químicas. El agua participa en reacciones químicas. Te voy a explicar aquí. Durante el proceso digestivo. Ojo con esto que voy a decir, porque es pregunta para prueba, ¿ok? Es una pregunta para prueba. Tengo yo aquí mi plato de comida. Yo voy a comer ahorita mi plato de comida. Hacemos que es comida. Porque tiene gran hambre. Lo primero que hace es ingerir el primer bocado. Error, ahí anda mal. Aquí lo dice, una de las propiedades fundamentales que tiene el agua es que participa en las reacciones químicas. Debe de participar en las reacciones químicas. Es importante que lo haga. Y máxime en un proceso digestivo, como por ejemplo cuando nosotros nos alimentamos. ¿Qué significa? Significa que la recomendación que les hago es que antes de que ustedes coman, puedan beberse un vaso con agua. Primero beban un vaso con agua y luego empiecen ustedes a comer. ¿Por qué razón? Aquí tengo un texto. Sí, ok. ¿Por qué es importante que puedan ustedes tomar un vaso con agua? Porque cuando ustedes toman agua, automáticamente ese líquido entra y llega a su estómago. Y el estómago manda una señal al cerebro indicando de que se debe de preparar, ponerte pilas. Porque en pocos momentos va a caer a ti alimento y tienes que empezar a descomponerlo. Entonces, en pocas palabras, a aplicar un proceso digestivo. Pero cuando usted de un solo, porque tiene gran hambre, de un solo, agarra el bocado y se lo echa sin tomar un poquito de agua, significa entonces de que está agarrando el cuerpo desaprevenido. Y el estómago no tiene suficiente
reacción química para poder digerir la comida. Y por eso a veces es que nos hace daño algunos platos de comida. Porque de un solo nos echamos el bocado sin beber el vasito con agua. Entonces esa es una de las recomendaciones. Concepto de salud, concepto de proceso digestivo. ¿Ok? Ahí solo está, ¿eh? El agua participa en una reacción química durante el proceso digestivo. Yo puedo hacerles una pregunta en la prueba. ¿Es recomendable tomar agua antes de cada alimento? ¿Cierto o falso? Entonces usted me tiene que decir si eso es cierto o si eso es falso. Profe, pero eso no está en la teoría. Sí, no está en la teoría, no está escrito ahí en texto, pero sí está explicado en videoconferencia. Eso es lo que tienen que tener ustedes en cuenta. ¿Ok? Entonces voy a mandar ahorita una imagen para que la puedan copiar. Pero obviamente esperen que yo termine la clase, pues, para que lo copien más cómodamente, ¿no? Ustedes ya saben cómo doy yo la clase. Ahí les mando la foto. Entonces, voy a borrar y voy a continuar. No me faltan otras dos propiedades. ¿Ok? Dice el libro, la siguiente propiedad, la número 3, sería: el agua absorbe y libera calor lentamente. El agua absorbe y libera calor lentamente. Ok, entonces yo voy a, aquí no me dice nada el libro, pero yo le voy a colocar un ejemplo. Por ejemplo, el sudor. El sudor es un ejemplo de esa tercera importancia. Usted suda agua, un poquito salada, ¿va? Pero suda agua. ¿Pero por qué suda? ¿Creen ustedes que sudar tiene alguna importancia? ¿Es importante o es necesario sudar? La respuesta es que sí. El sudor tiene un significado. El sudor significa de que tus glándulas sudoríparas están funcionando bien, están trabajando bien. ¿Cuándo uno suda, chicos? Cuando la temperatura del cuerpo se incrementa. Entonces, cuando hace gran calor, usted suda. Entonces, ¿qué cree usted que ocurre ahí? ¿Qué fenómeno cree que ocurre ahí? Bueno, ocurre un fenómeno de la deshidratación, ¿verdad? Porque usted empieza a botar o a expulsar líquidos. Entonces, pasan dos cosas. La alta temperatura hace que usted sude. Entonces, por su piel corren esas gotitas de agua. Eso tiene una función. Esas gotitas de agua están generando una humedad sobre la superficie, que cuando sopla algún viento, entonces ese viento con la gotita que rozó su piel genera cierta frescura, que lo que hace es reducir el impacto de la alta temperatura. En pocas palabras, es como el radiador de los carros, que cuando un carro tiene
Han visto que los carros no solamente son altas temperaturas, el motor está caliente, sino que siempre enfrente lleva un radiador donde echan agua y lleva una ventiladora para que esa agua y esa ventiladora esté generando un viento fresco al motor. Y el motor, aunque esté en altas temperaturas, se concentre o se mantenga dentro de las permitidas para que el carro pues no se sobrecaliente y no pueda agarrar fuego. Entonces así es nuestro cuerpo. Cuando nuestro cuerpo se calienta un poco más, el cuerpo él solito, por sí solo, genera sudor para hacer que se refresque. Cuando estamos sudando, entonces el cuerpo automáticamente nos está refrescando, el cuerpo por sí mismo. Digan bien. A eso agréguele también el hecho de que nuestro cerebro manda una orden a nuestro gusto para que tomemos agua o para que tomemos algún tipo de líquido. ¿Por qué razón? Por la deshidratación. ¿Por qué razón? Porque como su cuerpo está botando líquido, ¿qué significa? Que el agua que está dentro la estás perdiendo. Entonces necesitas recuperarla, reponerla. Entonces para reponerla tu cuerpo te pide agua. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ese es el chiste, o ese es el objetivo del tercer punto. Te dice, ¿va? El agua absorbe y libera calor lentamente. Y por ejemplo, el sudor, ¿verdad? Que es lo que yo estoy explicando. Entonces, el sudor es importante en el cuerpo. Es parte de un proceso metabólico. Y vamos con el número 4. El agua sirve como lubricante, dice. Dice, el agua sirve como lubricante. El agua sirve como lubricante en varias regiones del cuerpo. En varias regiones del cuerpo. Entonces aquí voy a mencionar ciertas regiones. Por ejemplo, el moco que tenemos en la nariz, la pus, cuando tenemos una herida, las flemas, etc. Todas ellas son compuestas de agua. El moco, la pus, las flemas, etc. Todas son compuestas de agua. Todas. Si usted puede curiosear algo. Si usted quiere, si es curioso, puede probarlo, puede experimentarlo. Agarre su nariz. Límpiese por dentro, de modo que no le quede ningún moco. Venga bien, póngame atención. Que no le quede ningún moco. Y en la noche, duerma cerquita del ventilador. Cerquita del ventilador. Oiga bien, haga este experimento. El siguiente día, cuando se despierte, tóquese la nariz. Y se va a dar cuenta que la tiene o que la va a tener llena de moco. Oigan bien, ¿qué significa eso? Significa de que lo fresco del aire, cuando entra aquí a tu nariz, porque tu nariz por dentro, ¿verdad? Tiene un cartílago que siempre va a estar lubricado de agua o de cierta sustancia. Entonces, en contacto con el aire, entonces la sustancia que se mantiene dentro empieza a endurecerse hasta formar lo que nosotros conocemos como el moco. El moco tiene una función, aunque no lo crean. La pus, las flemas, todas dan una señal en el cuerpo y son necesarias que estén. ¿Por qué razón? Porque el moco lo que hace es que te genera una protección a tus pulmones. Oiga bien, el moco genera una protección a nuestros pulmones, ¿verdad? Inclusive la cera de nuestros oídos también genera una protección auditiva.
a la contaminación que hay en el aire, en el ambiente, a los sonidos que son por encima de los decibeles permitidos para que nosotros no perdamos la audición. Todo eso es un beneficio. ¿Hola? ¿Génesis? No, es que no se oía. Ok. Bueno, entonces, ese es el texto. ¿Verdad? Ese es el ejemplo número 4. Y vamos a ver. Otro temita. Dice, fuentes de donde tenemos el agua. Acuérdense que voy a mandar la imagen. Si no se mira bien, yo mando fotografía, ¿ok? Ujú. Fuentes de donde obtenemos el agua. De donde obtenemos fuentes de donde obtenemos el agua. Y vamos a mencionar varios. Número 1, el agua que bebemos. Automáticamente el botellón que compra con agua, ese ya es una fuente. La fuente directa. El agua que bebemos. El agua que bebemos. Pero no solamente ahí, ¿verdad? Miren dónde también estamos ingiriendo agua, aunque ustedes no lo crean. En los alimentos que ingerimos. En los alimentos que ingerimos. Dígame, ¿qué ser vivo no necesita de agua para vivir? Hasta las aves necesitan tomar agua para vivir. Por lo tanto, todo aquel ser que necesite agua para vivir, su cuerpo está compuesto de agua. Desde ahí saquen ustedes conclusiones. Quiere decir entonces que las plantas, si necesitan agua para vivir, cierto porcentaje de ellas, o gran parte de ellas, también su composición está comprendida por agua, ¿verdad? La lógica. Vamos con otra. Vamos a ver. Ahí hay dos. Dice aquí algunos animales. Voy a colocar los animales. Por ejemplo, hay un animal característico que en el desierto es considerado uno de los mejores amigos o que tiene una alta resistencia a las altas condiciones climatológicas. Ustedes me van a decir si tengo o no tengo razón, porque ahí lo van a ver en el desierto. El camello. El camello posee una joroba en la parte de atrás. Esa joroba es un almacenamiento extra de agua que tiene el animal por sí solo. Fíjate bien. Inclusive las heces del camello. En las heces del camello se conserva agua, ¿verdad? Que si usted viene y las exprime, también saca de ahí lo que es sustancia para poder beber en un momento de sobrevivencia. Eso sería importante. Oigan bien, un momento de sobrevivencia, pero ahí, pero quiero que sepan que también está contenido lo que es el agua. Son los lugares donde se puede obtener el agua. El agua que bebemos, en los alimentos que ingerimos, los animales, por ejemplo el camello, y en el libro pues no me menciona nada más. Dice otra fuente de agua, la cual se vale obtenido, está constituida por el líquido conocido por el cuerpo.
Obviamente podemos poner entonces el mismo cuerpo humano, como 4. El mismo cuerpo humano. Sería el mismo cuerpo humano. Sería el otro lugar donde está lo que es, donde se encuentra, ¿verdad? Lo que son las sustancias líquidas. O mejor dicho, el agua está presente ahí. Ahí va la foto. Ahí va la foto para que la puedan copiar por si no se mira bien ahorita, ¿ok? O sea que por eso no se preocupen. Entonces, chicos, eso sería lo más importante de la clase de hoy. Dale más. Sería la clase importante del día de ahora. Y ahí vamos a terminar. No sé si tienen alguna pregunta. Necesito terminar la videoconferencia un poco más antes porque estoy por Zoom. Y en Zoom tengo entendido que Pero no me escuchan ni me ven porque yo apago la cámara y el micrófono. Mire, todos te apagan estoy la cámara. escuchando, Montserrat. Bueno, entonces, quiero que pongan atención porque aquí yo voy a terminar la videoconferencia. Si se fijan, terminé un poco más antes porque como estoy con Zoom, Zoom tiene límite de tiempo, cosa que no lo tiene TeamLink. Ustedes bien saben, ¿verdad? La aplicación que yo siempre he usado, que es TeamLink. En TeamLink yo puedo estar conectado horas y no hay problema, siempre sigo en línea. Pero con Zoom no, con Zoom ahorita a los 40 minutos ya me va a dar una advertencia, entonces vamos a terminar aquí la videoconferencia. Esperen para mañana la tarea. Mañana voy a estar mandando el PDF de la tarea. Ernesto Vargas, bienvenido. Tenía muchos meses de no saber de usted. Buenas tardes, bienvenido, hijo. Entonces, ¿qué les iba a decir? Espero que mañana me puedan hacer la tarea. Bueno, yo les mando el documento para que hagan la tarea y me la puedan presentar. No me vayan a fallar, ¿verdad? Mándenle el comunicado, por favor, a sus papás con respecto a las mensualidades. Sí, yo te miré que aquí estabas en la clase, pero hoy, hasta hoy te miro, Ernesto Vargas, el día de ahora, hasta hoy te miro. Tengo tiempo de no verte. ¿Qué les iba a decir? De los comunicados, por favor. Con respecto a los comunicados, infórmenle a sus papás de las mensualidades que hay que tenerlas canceladas, ¿verdad? Porque mañana vamos a una sesión de maestros y se va a determinar qué se va a hacer. Inclusive yo a algunos alumnos les mencionaba de que ya no les iba a dar la videoconferencia. A las personas que tienen deudas no les voy a dar las videoconferencias, es la decisión que yo he tomado. Porque el trabajo pues no puede ser como quien dice de gratis. Obviamente no es problema de ustedes, ¿verdad? Pero si sus papás están en una condición un poquito difícil, que lo comenten con los dueños del colegio para que haya un arreglo de pago. Lo que queremos es que se comuniquen pues con los responsables del colegio para saber en qué condiciones se encuentran los padres de ustedes, ¿verdad? Porque hay padres de familia que a pesar de que el profesor Ovidio haya mandado comunicados, brillan por su ausencia, no se pronuncian, no dicen nada, solo están ahí calladitos mirando. Y eso no queremos, porque cuando hagamos la determinación de sacarlos de los grupos y no darles videoconferencia, entonces ahí se van a enojar. Entonces, para que no se enojen, es mejor, en buena lid, que se reporten en dirección, que hagan los meses pendientes, porque inclusive hay alumnos que no han pagado desde febrero, ¿verdad? Y a nosotros los maestros se nos debe, entonces por favor informen eso. Porque si yo tomo la decisión de no darles videoconferencia, ustedes ya van a saber por qué. Porque de repente tiene alguna deuda pendiente de ustedes y por eso de repente no puede recibir la clase. ¿Verdad? Entonces, lo mejor es que hable en dirección para que el profesor Ovidio a mí me dé un reporte suyo y yo pueda tenerlo a usted como un alumno a los que yo pueda darle la clase. ¿Verdad? Pero por eso infórmele a su papá, hágalo.
Porque después, imagínense que yo no le dé la clase porque usted no le informó. Entonces no quiero que tengamos ese problema. Entonces, el colegio está abierto para que hagan las cancelaciones de sus mensualidades, los meses que puedan pagar, el mes que pueda pagar, ¿verdad? El abono que pueda hacer, pero no permita que se le acumule entonces el año, porque en nada estamos, ¿verdad? Entonces, ayúdennos con eso, por favor, ¿verdad? Por eso arrancó la videoconferencia con ese comunicado, que lo que yo tengo pensado hacer es que las personas que no cancelen, que no se pongan al día, solo les va a salir eso. No van a poder ver la clase, no van a poder tener el contenido, porque solo les va a salir el comunicado. No van a poder accesar a la clase, ¿verdad? Entonces, ojo con eso, no permita eso, no caigamos en eso. Entonces, infórmele a su papá y a su mamá que haga un arreglo de pago, por eso ahí decía el comunicado que se abocara con el profesor Ovidio, ¿verdad? Para poder solventar esa situación. Entonces nos vamos a quedar ahí, chicos. Bendiciones, buenas tardes.